Bien, vamos a hacer el estudio de la guía de trabajo autónomo correspondiente a la práctica número 5. Se presenta un video adicional para que el estudiante pueda reforzar el procedimiento para resolver los ejercicios. Hoy vamos a abordar las fórmulas para calcular el perímetro y el área de un polígono regular. Recordemos que un polígono regular tiene todos sus lados de igual medida. Se dice que todos sus lados son congruentes. Empecemos con el cálculo del perímetro. Recordemos que el perímetro es la medida del borde de la figura. Si necesitamos calcular el perímetro de la figura, basta con sumar las medidas de todos sus lados. Por ejemplo, si se tiene un hexágono, es decir, una figura de 6 lados, un hexágono regular, y cada lado mide 10 centímetros, el perímetro consistiría en sumar 10 más 10 más 10 más 10 más 10 más 10, o multiplicar el 10 por 6, 60. De ahí podemos observar que el perímetro, en lugar de sumar todos los lados de la figura, se puede simplificar mucho el procedimiento si solo multiplicamos la cantidad de lados que tiene la figura por la medida de cada lado. Puesto que el polígono es regular, todos los lados miden igual. Es decir, bastará multiplicar la cantidad de lados que tiene la figura por la medida de uno de sus lados. Además, podemos calcular el área del polígono regular. Recordemos que el área de una figura es la cantidad de unidades cuadradas que la figura contiene. En el caso de un polígono regular, podemos utilizar esta fórmula que dice así: el área del polígono es igual a el resultado de multiplicar el perímetro, que lo acabamos de calcular aquí arriba, perímetro multiplicado por la apotema del polígono, y esto dividido entre 2. Recuerde que la apotema en un polígono regular es el segmento que sale desde el centro del polígono y llega al punto medio de cada lado, y la apotema siempre es perpendicular al lado. Entonces tenemos una fórmula muy directa para calcular el área de un polígono regular. Pero ¿por qué esta fórmula funciona? ¿Por qué esta fórmula es válida para calcular el área? Podemos observar esto a través de una aplicación en GeoGebra. Voy a tomar como ejemplo un polígono de 6 lados, pero esto vale igual para un polígono de 7 o de 8 lados. Observe que en el ejemplo del polígono de 6 lados hemos dividido la figura en triángulos y dibujamos en uno de ellos una de sus apotemas. Observe que la apotema sale desde el centro y llega al punto medio del lado y llega en forma perpendicular al lado. Ahora, observe que podemos desarrollar esta figura de manera que se separen los triángulos. Note por favor que en esta figura la base corresponde con el perímetro del hexágono original, es decir, esta línea oscura que se ve en la base de la figura es el perímetro del hexágono original. Obsérvelo por favor acá. El perímetro del hexágono original es esta línea oscura, y al desarrollarlo, ese perímetro se va a convertir en la base de nuestra figura. Ahora observe, cada uno de estos triángulos tiene la misma forma y el mismo tamaño, es decir, esos triángulos son congruentes, tienen la misma medida. Y la altura de los triángulos es la apotema del hexágono original. Cada una de las alturas de estos triángulos es la apotema del hexágono original. Si nosotros duplicamos esos triángulos y los reordenamos, se nos forma un cuadrilátero que recibe el nombre de un romboide. El romboide
tiene la característica de que su área se calcula base multiplicado por su altura. Tiene una fórmula muy simple: base multiplicado por altura. La base de este romboide corresponde con el perímetro del hexágono. Recuerde que es esta línea oscura que tenemos acá. Entonces, la base de este romboide es el perímetro del hexágono, y la altura del romboide corresponde con la apotema del hexágono. Entonces, el área de este cuadrilátero sería base por altura, sería perímetro del hexágono multiplicado por la apotema del hexágono. Perímetro multiplicado por la apotema. Pero recuerde que duplicamos los triángulos. Es decir, en esta figura hay dos veces el área del hexágono original. Por lo tanto, si queremos el área del hexágono una vez, vamos a tomar el área de esta figura y la vamos a dividir entre dos. Es decir, calculamos el área del romboide, que es perímetro multiplicado por apotema, y lo vamos a dividir entre 2, puesto que solo necesitamos el área del hexágono original. Perímetro multiplicado por apotema y dividido entre 2 es el área del hexágono original. Y de acá podemos decir que hay una justificación para la fórmula que estamos utilizando: perímetro multiplicado por apotema y dividido entre 2. Volvamos entonces a la guía. Sabiendo que esta fórmula es válida para calcular el área de un polígono regular, veamos los ejemplos. Dice: determine el área de un pentágono donde el lado mide 6. Es un pentágono regular, cada lado mide 6 centímetros y la apotema mide 4,1. Empecemos calculando el perímetro del pentágono. Recordemos que el perímetro se obtiene multiplicando la cantidad de lados por la medida de un lado. Como es un pentágono, yo sé que la cantidad de lados son 5 y la medida del lado, el problema dice que son 6 centímetros. De manera que el perímetro sería 5 por 6 centímetros igual 30 centímetros. Ese es el perímetro del pentágono. A continuación calculamos el área del pentágono. Recordemos que tenemos una fórmula para calcular el área: perímetro de la figura, que lo acabamos de calcular, multiplicado por la apotema, que el problema nos dice cuánto mide, dividido entre 2. Perímetro 30 multiplicado por la apotema 4,1 dividido entre 2 da un área de 61,5 centímetros cuadrados. Como dije anteriormente, es bastante directa la aplicación de la fórmula. Consideremos un segundo ejemplo. En este caso tenemos un octágono regular. Recuerde que el octágono tiene 8 lados iguales. En este octágono el lado mide 16 centímetros. Cada uno de sus lados mide 16 centímetros y la apotema tiene una medida de 19,3. Entonces vamos a calcular primero el perímetro. Recuerde que la fórmula para el perímetro dice número de lados de la figura multiplicado por la medida del lado. Como es un octágono, la cantidad de lados de la figura es 8 y lo vamos a multiplicar por la medida del lado, que según el problema son 16 centímetros. 8 multiplicado por 16 centímetros da 128 centímetros. Ese sería el perímetro de la figura. A continuación podemos calcular el área del octágono. Recordemos que para calcular el área se multiplica su perímetro por su apotema y dividido entre 2. El perímetro, como lo calculamos anteriormente, mide 128 centímetros. Lo multiplicamos por la medida de la apotema, que el problema dice que son 19,3 centímetros, y lo dividimos entre 2. Y esto nos da un resultado de 1235,2 centímetros cuadrados. De manera que así finalizamos el estudio del cálculo del perímetro y el área para un polígono regular.